Sean bienvenidos, hermanos, a nuestro tiempo de meditación en la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir tratando el tema de servicio. En este mes queremos apuntar, fortalecer esta área, a pesar pues de las dificultades que tenemos. Sean todos muy bienvenidos a este espacio. Gracias por escucharnos. Qué gozo en el Señor de poder servirles de esta manera a través de la palabra de Dios. Josué 24:15. Josué 24:15. Noten lo que dice la palabra de Dios. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué está en medio de una circunstancia muy interesante. Está lanzando un discurso de despedida al pueblo. Ya han logrado conquistar casi todo lo importante en la tierra prometida. Cada tribu ya debía conquistar lo que le faltaba en su territorio, pero Josué junto con el pueblo de Israel habían logrado conquistar el tronco ya prácticamente del mapa en el pueblo de Israel. Y Josué, ya mayor, está hablando al pueblo en un discurso final, y él les está diciendo que deben servir a Dios. Él se reta con su familia a servir a Dios. Pero ¿qué significa servir a Dios? ¿Qué significa esta palabra de servir a Jehová? Porque seguramente algunos de ustedes, o espero que todos, quieren servir a Dios. Pero dicen, ¿pero qué significa servir a Dios? Y vamos a mirar en esta noche, en este estudio, vamos a mirar algunas implicancias de esta palabra servir. ¿Qué significa en este primer tiempo en el Antiguo Testamento? ¿Ya? La palabra servir, en primer lugar, la palabra servir a Dios, tiene una implicancia de adoración. Significa rendir culto, adorar. La palabra servir, servir significa rendir culto, adorar, tributar a Dios una ofrenda. Miren por favor Éxodo 3:12. Éxodo 3:12. Busquen en su Biblia. Éxodo capítulo 3, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios así: Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es el llamado de Moisés, ¿verdad? Moisés está mirando al Señor en la zarza ardiente, y el Señor desde la zarza le dice: yo voy a sacar al pueblo, y la señal de que yo voy a sacar al pueblo de Israel es que me van a servir en este monte. ¿Qué significaba eso de servir en este monte? Claro, adorar, rendir culto. Miren otro texto similar, Éxodo 5:1. Éxodo 5:1, tomando la referencia de lo que Dios ha dicho de servir en el monte, de salir de Egipto. Noten Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Ve? ¿Qué no era servir lo que quería Dios? Claro, servir igual celebrarme fiesta en el desierto. Pero yo espero que no entienda mal. No es que iban a hacer una fiestaza, no, con músicas, etc. Una fiesta mundana. No. Más abajo en el versículo 3 del capítulo 5 lo explica otra vez. Éxodo 5:3 dice: Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Ve? Servir en el monte al Señor implica hacer una fiesta, alegrarse, gozarse. Debía haber música, etc.
y ofrecer sacrificios a Jehová el Dios. Yo creo que ellos lo hicieron, ¿no? Cuando Moisés se demoró en el monte arriba recibiendo la ley, ellos abajo hicieron su becerro y la Biblia dice que empezaron a hacerle fiesta al becerro como si fuera Jehová. Pecaron, ¿no? Fallaron. Pero noten la implicancia o el significado de la palabra servir. Servir significa rendir culto, tributar. El mensaje, cuando uno revisa la palabra de Dios en Éxodo 4:23, en Éxodo capítulo 7:16, en Éxodo capítulo 8, versículos 1 al 20, 9:11, 10:3, en todos esos pasajes, el mensaje de Dios a Faraón es: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Servir es igual a adorar, rendir culto, tributar, exaltar a Dios. Pero eso mismo hay que explicarlo. ¿Qué significa entonces adorar? ¿No? Porque si servir es igual a adorar, uno dice, pastor, ya, yo quiero adorar a Dios. ¿Qué hago? Vamos a mirar algunos pasajes que nos van a ayudar a entender esto de rendir culto a Dios. ¿Qué significa rendirle culto a Dios? Significa que uno va a estar así todo el tiempo con las manos así y cantando al Señor. Significa que uno va a estar caminando en una manera santurrona por la calle o no sé. Vamos a mirar algunos pasajes para que tengamos más claro esto de servir igual a adorar. ¿Qué significa adorar? Adorar, en primer lugar, significa reconocer la persona de Dios. En segundo lugar, reconocer su persona, su obra. Y en tercer lugar, tener la disposición de hacer su voluntad. ¿Listo? Muy rápido. Adorar significa probablemente tres cosas, hasta ahora lo que yo entiendo. Reconocer la persona de Dios. En segundo lugar, reconocer su obra en nuestras vidas, en la creación. Y en tercer lugar, la disposición para hacer su voluntad. ¿Ya lo aprendió? ¿Lo aprendió? ¿Otra vez? Reconocer su persona. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para usted? En segundo lugar, reconocer su obra en nuestra vida, en el mundo entero, ¿no? Y en tercer lugar, la disposición para hacer su voluntad. Vamos a mirar eso en breve. Miren por favor Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. ¿Ya lo tiene? Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo voy a decir más despacio y lo vamos a tratar de separar en persona, obra, voluntad. Note lo que dice. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, persona, que yo soy Jehová. Entenderme y conocerme que yo soy Jehová. En segundo lugar, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, su obra. Misericordia, juicio y justicia en la tierra, su obra. Y tercero, porque estas cosas quiero, dice Jehová, su voluntad. Tres cosas importantes que hay que considerar a la hora de adorar, a la hora de rendirle culto a Dios, a la hora de servir a Dios, porque podemos fallar en alguna de ellas. Romanos 1:20 al 23, note lo que dice, bueno, en adelante, Romanos 1:20 hasta el final, uno puede notar diferentes expresiones que nos hacen ver la persona, la obra y la voluntad de Dios. Romanos 1:20 comienza diciendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ve? La persona de Dios,
Su obra nos hace conocer su persona. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, como lo que es, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Nota el 23. Cambiaron la gloria de Dios, la persona de Dios, lo que la majestad de Dios implica, del Dios incorruptible, dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. La obra, escuche, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dieron culto a las criaturas antes que al Creador. No lo reconocieron por su obra. Y el versículo 28 creo que nos habla de su voluntad. Note lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no lo consideraron a Dios en sus vidas, no les interesa al mundo, está describiendo al mundo aquí, no les interesó a la humanidad tener a Dios como jefe, como Señor, como dueño, como rey, como Dios. Porque cuando decimos que reconocemos a Jehová como Dios, estamos diciendo que reconocemos su persona, su majestad, su divino poder, su deidad. Cuán grande es Él y cuán pequeños somos nosotros. Cuando estamos diciendo que adoramos a Dios, estamos reconociendo su obra en nuestras vidas. El salmista dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No debemos ignorar las cosas que Dios está haciendo. Como ahora, Dios está obrando y está tratando con cada uno de nosotros en diferentes maneras. Dios está tratando con nosotros, su obra en nuestras vidas, su obra en el mundo. Dios no es un ser ajeno al mundo, a lo que pasa. No es que el coronavirus es algo que ha sucedido mientras Dios se ha ido de vacaciones. Es todo lo contrario. Dios está trabajando en la humanidad, humillándonos, haciéndonos ver, como dice la palabra de Dios, que somos polvo, y también haciéndonos notar que ante la muerte no hay quien pueda vencerlo. Debemos estar más pendientes de la salvación, de la vida eterna. Dios está tratando. Y también su voluntad. Cuando uno va a adorar a Dios, no solo quiere presentar una ofrenda a Dios, no solo quiere reconocer su grandeza, no solamente quiere reconocer lo que Él hace en nuestra vida y Señor, ya pues ahí nomás no te metas con mi vida. No. Adorar a Dios implica que voy a reconocer su grandeza, que voy a reconocer su obra en mi vida, pero que también, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Eso también es adorar. Esos tres ingredientes deben estar presentes en nuestra adoración, en nuestro servicio a Dios, porque estamos notando que servir significa adorar. Y adorar significa que yo reconozco a Dios por lo que es, su persona, majestad, divino, el causante de mi existencia, que yo soy pequeño y que yo soy insignificante. Su obra en mi vida y en el mundo entero, su creación, lo que está haciendo ahora, lo que está haciendo en las circunstancias, todo lo que Él ha hecho, la salvación, como dice el salmista, no olvidar ninguno de sus beneficios, físicos y espirituales. Y en tercer lugar, Señor, tú eres mi Dios, tus obras son maravillosas, aquí estoy para servirte. En tercer lugar, la disposición de servir a Dios. Viene la pregunta entonces, ¿así estamos adorando a Dios? ¿O solo hemos sido creyentes de domingo? Creyentes que nos vestíamos de santos el domingo nada más. Y de lunes a sábado, de lunes a viernes, vivíamos nuestra vida como si Dios no existiera. Qué tremendo, ¿no?
Este tiempo nos está haciendo ver cómo hemos ido delante de Dios. Reflexione, considere este tiempo en su vida. Considere este tiempo, lo que Dios está haciendo en su vida. Josué 24:14. Josué 24:14. Josué 24:14 nos da algunas características de cómo el pueblo de Israel debía servir a Jehová. Josué 24:14 nos da algunas características de cómo el pueblo de Israel debía servir a Jehová. Mire lo que dice Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Lo voy a leer otra vez. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Nota lo que dice? Que estamos en este discurso de despedida de Josué, y él les dice cómo deben servir a Jehová, cómo debe ser ese acto de adoración a Dios. Les da ciertas características a ese acto de reverencia, a ese acto de reconocer la grandeza, la majestad de Dios, su obra y nuestra disposición de servirle. ¿Cómo debe ser, de obedecerle? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser nuestra adoración a Dios? Primero, Josué dice, temedle. Temed a Jehová. Temed. Y la palabra temed implica temer. Debemos de tener temor de Jehová. ¿Le tememos a la muerte? Claro que le tememos a la muerte. Y por eso tomamos precauciones. Le tememos a la muerte. Eso no significa que somos valientes, somos cobardes, etcétera. No. Es algo natural, algo normal. La pregunta es si le tememos a Dios en la misma medida, por ejemplo, que le tememos a la muerte. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, temed a Dios. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso dijo el Señor. Comparémonos, evaluémonos, analicemos nuestra vida. ¿Le tememos a Dios? Tomamos todas esas, hemos vivido tomando medidas para agradarle en nuestra vida, así como ahora estamos tomando medidas para no morir. Así vivimos nosotros, hermanos, en cuanto a Dios. No podemos servir, no podemos igual adorar a Dios si es que no le tememos, si es que no reconocemos quién es Él y vivimos con temor en nuestras vidas. Ahora yo no estoy diciendo a que uno viva sumido en una depresión o atemorizado, no, sino que uno sea más consciente de la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es temer a Dios. Temer a Dios implica que uno se va a ir alejando más del pecado cada vez, porque reconoce que Dios está allí con él, como Josué cuando fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Dios estaba allí, Él lo sabía. Eso es temor a Dios. Nos aleja del pecado, nos aleja del mal. No podemos servir a Dios, no podemos adorar a Dios si no le tememos. Y podemos comprender que temor no significa necesariamente que uno anda llorando o así asustado mordiéndose las uñas. No, sí, el temor implica que lo tratamos como lo que es. Como yo espero que mis hijos me traten a mí, no como Dios, sino con respeto. Que cuando yo me levanto en la mañana ellos me digan, papá, buenos días. O que cuando yo estoy en casa ellos muestren cierto respeto hacia mi persona. Porque si no lo hacen yo me daría cuenta que mis hijos no me temen. Así hay que expresar nuestro temor a Dios. Cuando oramos,
en la medida de lo posible, con reverencia. No, hay uno en su cama, así echadazo, Señor, gracias te doy. Eso no es temor a Dios. O a la hora de comer, expresar temor a Dios. Señor, gracias por los alimentos. Expresar temor a Dios a la hora de cuando nos sentimos tentados a hacer lo malo. Eso es temor a Dios. ¿Cómo lo tratamos la palabra de Dios? También implica el temor a Dios. ¿La leemos? Si la tratamos como cualquier cosa, ¿temeremos a Dios? No, aprendamos el temor a Dios. Inculcar en nuestros hijos el temor a Dios. Dios es primero, eso es temor a Dios. Dios está en primer lugar. ¿Cómo lo demostramos? Leyendo la Biblia diaria, tratando de leer la Biblia diariamente, teniendo tiempos de oración en familia. ¿Es importante la comida? Lo servimos todos los días. Es importante Dios, todos los días debe estar Dios en nuestra vida. Y ahora hay tiempo. Ahora se puede tener un tiempo para Dios en casa. Temor a Dios implica que tú lo consideras en tu vida, que tú le das el lugar que se merece, no lo tratas como cualquier cosa. Eso es temor a Dios. No te estás mordiendo las uñas, lo tratas como se merece a Dios, con tus actitudes, con tu disposición hacia Él. Le das el lugar que se merece. Temedle, luego dice, servidle con integridad y verdad, dice Josué 24:14. Servidle con integridad y verdad. Integridad significa completo, total. Por ejemplo, cuando los israelitas peleaban con los gabaonitas, Josué, el sol se detuvo un día entero, ¿verdad? Para que ellos puedan acabar con sus enemigos, el sol se detuvo. La palabra entero, el día entero, es el día íntegro, el día completo. La palabra íntegro significa completo, ¿verdad? Todo nuestro ser. No puede ser 50% para Dios, 50% para el mundo. Eso no es servir a Jehová. Eso no es adorar a Dios. Nuestro Dios quiere todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Aquí está mi vida, Señor. Todo es tuyo. Todo te lo debo a ti. Ahora, la pregunta es, en este tiempo que ha pasado, ¿todo nuestro ser ha estado rendido a Dios? ¿Todo nuestro cuerpo ha estado como un sacrificio vivo para Él? Puede ser, ¿no? Puede ser que en este tiempo que pasó nuestra vida ha estado lejos de Dios en el sentido de servirle, en el sentido de rendirle culto. Y lejos de ser personas que hemos estado con todo nuestro ser para Él, en verdad puede ser que no le dábamos nada. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Ha sido fervorosa antes de la cuarentena? ¿Ha sido una vida dedicada a Dios? ¿O ha sido una vida que había que jalarlo como apúrese o ir atrás con la paleta para hacerlo andar? ¿Así ha sido su vida? ¿Cómo ha sido su vida antes? Esta cuarentena debe ayudarnos a reflexionar, a notar cómo estamos delante de Dios. Luego dice en verdad. En verdad significa con sinceridad, en una forma real, no en apariencia. Para que no haya apariencia, note lo que le dice Josué al pueblo en ese entonces. Le dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Muy bien. Para que nuestro servicio, nuestra adoración a Dios sea en verdad, debemos quitar los ídolos del corazón. Y vaya que en este tiempo Dios está martillándonos, dándonos en aquello que quizás nos afecta a nosotros. ¿Qué ídolo ha tenido usted? ¿A qué se ha dedicado más? ¿Qué ha sido su Señor para usted? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿El prosperar? ¿El ser alguien para esta vida? Ya no tenías tiempo para Dios, ¿por qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Ya no te dedicabas a Dios? ¿Qué es lo que te retenía? ¿Qué es lo que te ataba? Sacar adelante el hogar, eso se llama idolatría.
cuando uno posterga a Dios por otra cosa. ¿Por qué lo postergas a Dios? Porque entiendes que Dios no es tan necesario para esta vida, pero el dinero, el trabajo, el estudio, el sacar adelante, eso sí es necesario para esta vida. Entonces tú dices, no, a Dios lo puedo dejar, Dios lo guardo para el domingo, y si es que tengo tiempo. Eso no es quitar los ídolos. No se puede servir a Dios con sinceridad, con verdad. No se le puede rendir culto con verdad si es que uno tiene ídolos en el corazón. Y en este tiempo Dios está tratando con nosotros, con nuestros ídolos. Yo creo que debemos reflexionar, conversemos en familia, dialoguemos todos juntos, hablemos los unos de los otros de cómo Dios está obrando en nosotros. Reconozcamos delante de Dios que han habido otras cosas más importantes en nuestra vida que Dios y que por eso hoy estamos muy afectados, muy cargados. Volvamos a Dios, pongámosle a Él primero. Sirvámosle con integridad y con verdad. Quiero animarle de todo corazón. Piense en eso. Un último pasaje. 1 de Samuel 7:3. Un pasaje muy similar. 1 de Samuel 7:3. Muy similar a Josué 24:14. 1 de Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Lo voy a leer otra vez. 1 de Samuel 7:3. Habló Israel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Israel había sido derrotado en batalla por los filisteos. Murieron 4,000 hombres. Entonces los israelitas dijeron: traigamos el arca. Y trajeron el arca al campo de batalla. Cuando el arca vino, los israelitas gritaron con tan gran júbilo que la tierra tembló, y los filisteos dijeron: ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con plaga en el desierto. Y luego dijeron los filisteos: esforzaos, filisteos, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Y pelearon los filisteos. Y antes del arca del pacto murieron 4,000 hombres israelitas. Y después del arca del pacto, cuando todo eso pasó, murieron 30,000 hombres. 30,000 hombres israelitas. Murieron Ofni y Fines, y murió Elí también. Los filisteos solo pudieron estar con el arca 7 meses. Se lo llevaron el arca cuando derrotaron a los israelitas. Esos 7 meses Jehová hizo estragos a sus dioses, a ellos mismos, y ellos lo tuvieron que devolver. Mandaron con becerros ahí, en una carreta el arca, y el arca llegó al pueblo de Israel y estuvo en casa de Aminadab. ¿Y sabe qué? 20 años estuvo así el arca en esa casa. Y dice el texto: toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Toda la casa de Israel. Es que el pueblo de Israel estaba en pecado en ese tiempo. Los hijos de Elí, Ofni y Finés hacían de las suyas. Y el pueblo menospreciaba a Jehová, dice el texto. Menospreciaba las ofrendas de Jehová. Espiritualmente Israel estaba por los suelos. Ellos pensaban que trayendo el arca Dios les iba a ayudar a derrotar a los enemigos. No, ellos tenían que volverse a Dios. Estaban sumidos en la idolatría y querían que Dios los ayude. No era así el pacto de Dios con ellos. Pasados esos 20 años de tristeza, de aflicción, viene Samuel, y noten lo que dice Samuel, lo que hemos leído.
si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. El servir a Dios no puede hacerse así nomás. Aquí le dice, primero, tienen que ser con todo su corazón, integridad. Se debe quitar los dioses ajenos, no debe haber idolatría. Tercer lugar, solo a él se debe servir. ¿Se da cuenta? No se puede servir a Dios si es que uno tiene ídolos en el corazón. ¿Qué ídolos hay en su corazón? ¿Qué ídolos le está mostrando este tiempo de reflexión que usted tiene en su vida? Yo creo que es algo que podemos reflexionar en este tiempo. Yo quiero animarle. Este es un tiempo para reflexionar. Servir significa adorar. Y adorar implica reconocer la persona de Dios. ¿Cuán grande es? Reconocer su obra en nuestras vidas. Y en tercer lugar, la disposición de servirle, de obedecerle, de hacer su voluntad. Pero eso no se puede hacer si es que no se hace con todo el ser, con todo en integridad. No se hace en verdad, con sinceridad. ¿Qué significa eso? Sacar los ídolos del corazón. Ya identificó los ídolos del corazón. Aquello que usted nunca ha postergado. Aquello que usted cree que necesitaba para vivir y que no dejaba, aunque dejaba a Dios, no dejaba esas cosas. ¿Qué ídolos son? Conversemos en familia, dialoguemos un momento, oremos al Señor. Incline su rostro para orar, oremos juntos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Qué bendición, Señor, saber que tú quieres obrar en nuestra vida porque nos amas, porque quieres hacer, Señor, tu voluntad en nosotros. Te pido, Padre, que nos ayudes. Puede ser, Señor, que estamos viviendo en idolatría, puede ser que antes de esta cuarentena hemos estado dejándote de lado y hemos querido agradarte de alguna manera. No se puede, Señor, servirte, no se puede adorar a tu nombre, a tu gloria, si es que uno tiene ídolos en su corazón. Por eso te pido, Padre, ahora que tú utilices este tiempo en nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, a ponernos en tus manos, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que somos. Y, Padre, nos volvamos, como dice Samuel al pueblo de Israel, nos volvamos con todo nuestro corazón, que cuando pase este tiempo, desde ahora estemos volviendo con todo nuestro corazón, que dejemos los ídolos que hemos tenido y que a partir, Señor, desde ahora ya nos dediquemos a servirte, Señor. Estamos afectando nuestra vida, hemos afectado nuestra familia, la hemos alejado de ti, pero ahora, Señor, podemos tomar la reflexión y crecer. Servir significa rendir culto, pero no podemos rendir un culto que te agrade si tenemos ídolos en nuestro corazón, si no es con todo nuestro ser. Señor, si hay alguien que no te conoce, ayúdale a reflexionar. No puede uno servir a Dios si es que uno todavía pertenece al maligno. Uno tiene que arrepentirse, uno tiene que confiar en Jesús como su Señor, creer en Él. Y la Biblia dice que uno puede recién servir a Dios. Uno puede tener vida eterna. Si hay alguien que no te conoce, Señor, ayuda. Que pueda creer, que pueda conocer a Jesucristo. Que pueda entregarse a Él de todo corazón. Que estos mensajes ayuden a reflexionar en nuestra vida espiritual. Que las necesidades físicas no nublen nuestro entendimiento. Que el Espíritu Santo obre y nos ayude a mirar más allá de lo físico, darnos cuenta de lo espiritual y poder crecer. Esto te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Qué gozo, hermanos, que Dios les bendiga.